el error. Hola. Estamos A ver, vamos a hacer estamos en prueba la de nube. audio. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora sí. Estamos en el aire. Ahora sí, pero va muy desacompensado el audio con la imagen. Si no, bueno, pues un podcast íntimo, digamos. Sí. Kilovatios. Ojo, Hostia, eso eso suena es poderoso. a toda potencia. El- No, hay cuatro, hay cuatro. Sí, Mm. sí, sí. A tope, ¿eh? A tope. Ujú. Sí, sí, sí. Ya. Gracias, gracias, bien. Sí, sí, había pasado un poco de tiempo. ¡Pa! Sí, sí, Sí. pero bueno, ya estamos por aquí. Descansando, pero bien, ahí vamos. Resucitando. Pues yo por mi parte que, bueno, o sea, que he estado muy pegado a las encuestas, yo creo que como todos nosotros, no me ha sorprendido especialmente eh, el hecho de que hayan pasado Macron y Le Pen a la segunda vuelta porque, pues, o sea, todas las encuestas daban que iban a pasar ambos a segunda vuelta. Aunque sí que ha habido alguna cosilla y que me parece que además ya reflexionasteis, Oscar y tú, en el mismo día de las elecciones, y es que Mélenchon superó las expectativas que marcaban las encuestas y bueno, y pues la confirmación de la muerte de la vieja política con Hidalgo y Pécrez y bueno, o sea, yo diría que son los puntos claves de estas elecciones y bueno, lo que va a ocurrir en el futuro ya lo hablaremos o sea, en el resto del directo, así que tampoco quiero comentar mucho. Exactamente. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a Jorge que esté aquí presente, sé de primera mano lo apretada de su agenda. Así que Efectivamente. agradezco firmemente que hoy al menos contemos con su presencia y su disponibilidad. Y nada, bueno, luego también felicitar a la parroquia cristiana por el domingo de resurrección, sobre todo aquellos del otro lado del charco que nos ven, que muchos son católicos. Por supuesto, pero yo igual que felicito el Ramadán, felicito la Pascua y encima de esta vez han coincidido las tres fiestas. Pero Pues felicita el Ramadán también, ¿no? yo felicito a Eid Mubarak, no se dice que. La verdad es que no lo sé. Sí, bueno, eso me acuerdo que puso en un tuit Pedro Sánchez a la Ramadán otro año. Bueno, y luego respecto a la primera vuelta de la francesa, es que bueno, no pude estar por motivos laborales, pues sí, bueno, al final pues se confirmó un poco lo que decían todas las encuestas de quién iba a pasar a primera vuelta, a segunda vuelta, que diga. Y bueno, pues dejar como el titular de lo que vamos a comentar, de que ni mucho menos todo el pescado está vendido, que hay que jugar el partido todavía, en referencia a Macron, si no lo tiene ganado todo todavía. Y ojo, porque puede cambiar, si en función un poco del resultado electoral que se dé, pues puede tener unas consecuencias bastante importantes, no solo para Francia, sino también para España como socio prioritario del país galo y del papel de este en la construcción de la Unión Europea en el corto y medio plazo. Raúl, creo que no se te escucha a ti. No, a ti no.
Alberto y a mí sí. No. No, yo al menos en mi móvil, es decir, en el tweet mío no. Raúl, creo que no se te escucha a ti. No, a Jorge sí y a Raúl no. Espera, ¿nos subimos el directo a la espalda, Alberto y yo, y vamos comentando esta imagen o qué? Pues sí, pues sí. Bueno, el OBS estaba boicoteando a Raúl y nada, está intentando arreglar los problemas de micrófono y tal. Entonces, bueno, vamos a esperar un momentillo. Pero... O bueno, o si quieres que vayan comentando los resultados mientras, como quiera, vamos. A ver. A ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola. Creo que no. Tiene que ser un problema del OBS, Raúl. No, de momento no. Bueno, se sigue peleando con el OBS. Sí. Vale, pues bueno, pues si quieres lo comento yo. Bueno, y luego introduces tus maravillosas precisiones al respecto. Vale, pues como podemos ver en esta maravillosa infografía elaborada por nosotros mismos, pues nada, en primer lugar, pues como apuntan todas las encuestas, si resultó vencedor el partido en March, bueno, en este caso Emmanuel Macron al ser presidenciales. Bajo la candidatura de la República en March, obteniendo casi un 28% de los votos y mejorando en este caso los resultados que obtuvo la primera vuelta de las bastante ajustadas elecciones de 2017 también en primera vuelta. Y la acompañará en segunda vuelta, al igual que en aquella edición Marine Le Pen, que también ha aumentado y mejorado sus registros electorales, obteniendo un nada desdeñable 23,15%, y más teniendo en cuenta pues, que en el espacio electoral de la extrema derecha le había surgido otro competidor como era Eric Zemmour. ¿Se me escucha ahora? A ver. Habla un poquito más. Hola, hola, Sí, ahora hola. sí. Vale. Ahora sí. Vale, perfecto, ya lo he encontrado. Así se te escucha. Vale. Sí. Vale, sigue Alberto comentando. Vale, sigo. Vale, si ya no quito el volumen, vale, sigue, sí, ya se te oye. Vale, pues luego, como tercero en discordia, ha quedado al final ya Luc Mélenchon, que ha obtenido un resultado bastante alto. Yo creo que ha sido el único que se ha salido un poco de lo que pronosticaba las encuestas, ¿no? Porque hasta hace un par de meses, bueno, no se le Luego daba lo veremos, sí. ningún... Sí, que se han ido las encuestas, la han infravalorado. Ha sido el único que sí que se ha desviado. Pero vamos, que en cualquier caso resultó una sorpresa porque ha terminado aglutinando la mayoría del voto útil de la izquierda, ¿no? Obteniendo un 22% y quedándose apenas 2 puntos porcentuales de pasar a segunda vuelta. Luego, como decía, pues a Marine Le Pen no le ha afectado prácticamente en absoluto la aparición de Zemmour, que si bien en un primer momento cuando su candidatura pues, se hizo pública, pues algunas encuestas pues, plasmaron esas relativas opciones de pasar a segunda vuelta, al final se ha diluido bastante, quedando en cuarto lugar con un 7%, pero quedando por encima de la siguiente, que sería Valérie Pécresse, representante de la derecha tradicional, que ha obtenido un batacazo de proporciones bíblicas, obteniendo apenas bueno, no llegando al 5%, ¿no? Que creo que era el mínimo para que te sufraguen la campaña. Eso es, para que le sufraguen, sí, para recibir en ese caso financiación pública para financiar la campaña. Y vamos a ir un poco así ya comentando los otros resultados, que sí es verdad que ya no son tan destacados, ¿no? Porque al final Yannick Jadot, si por ejemplo Valérie Pécresse no consiguió ese 5%, pues Yannick Jadot también la tenía muy, muy difícil, ¿no? Que como tú ya has comentado, el voto útil de que Al Capeló Mélenchon, ¿no? En las últimas semanas ha jugado un papel muy importante a la hora del voto en la izquierda, ¿no? Y luego ya aquí también destacar, pues eso, que el Partido Comunista de Fabien Roussel también ha caído bastante, y luego el otro gran batacazo de la noche, como es el de Ana Hidalgo y el Partido Socialista, ¿no? Que luego nos centraremos con un gráfico, ¿no? En el que se ven los resultados electorales tanto de los republicanos como de los socialistas en esta Quinta República, ¿no? Desde 1965, desde las elecciones de 1965, ¿no? Que cómo han caído, ¿no? Y ya no tienen esa hegemonía electoral como si la tenían hace unos cuantos años, ¿no? Y bueno, pues estos resultados al final yo creo que es
lo que más que hay que destacar pues, son los que han pasado la segunda vuelta, ¿no? Y luego los tres siguientes, ¿no? Melenchon, Zemmour y Pécresse, que una de las cosas que podemos también sacar de estos resultados es que, por ejemplo, muchos medios de comunicación dieron mucha voz o se enfocaron mucho en Eric Zemmour y luego al final no ha sido para tanto. No sé cómo lo veis vosotros en ese. Sí, 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 no, vamos, de ahora, hecho, perdón, de hecho, bueno, como ha dicho Alberto, apareció de manera disruptiva en las encuestas en diciendo, noviembre, ¿no? Así creo que fue. No, claro, septiembre, octubre y ya luego en noviembre se presenta. Y cuando se presenta ya es Eso, cuando baja. eso es. exactamente, sí, porque, bueno, yo creo que era o sea, tenía un tipo de mensaje muy chocante y mediático, digamos, o sea, captaba toda la atención de los medios y yo creo que tuvo un primer efecto de luna de miel, se puede decir. Totalmente. Y bueno, luego se ha visto que quizás esos mensajes, pues al final muchas veces eran vacíos o quizás tan extremistas que pues ha ido causando el rechazo poco a poco, yo creo que de la población francesa hasta obtener el resultado que ha obtenido. Que pues si vemos las encuestas de hace mucho tiempo, pues hay una gran diferencia porque llegó a estar muy cerca de Marine Le Pen. Sí, eso es, eso es. Y luego al final, pues eso, a partir de noviembre, ¿no? A mediados de noviembre se presenta y ya cuando se presenta va cayendo, ¿no? En los últimos meses, pues hablaba de que podía estar ahí en la pugna del tercer puesto, ¿no? Con Valérie Pécresse y Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Pero al final luego se ha visto que se ha quedado muy lejos de Jean-Luc Mélenchon. Es decir, Jean-Luc Mélenchon no ha estado compitiendo por ese tercer puesto con Eric Zemmour y Valérie Pécresse, ¿no? Jean-Luc Mélenchon al final viendo los resultados ahora, con quien competía al final era con Marine Le Pen y ese segundo puesto, ¿no? Sí, sí, no, y más exactamente, decir lo que veníamos diciendo, que en las últimas semanas había, vamos, yo creo que era el único candidato que mostraba una trayectoria bueno, claramente ascendente en relación con los demás. Bueno, quizá junto a Marine, Macron, ¿no? Marine Le Pen. Y, y bueno, y Le Pen, sí, no, decía Macron porque hubo unas semanas que por efecto Francia. un poco de la guerra en Ucrania y ese papel internacional que quería reflejar, pues ascendió por momentos al 30%, luego bajó, pero sí que Mélenchon ha tenido, tanto en las encuestas como luego al final del resultado electoral, un ascenso bastante meteórico, porque hasta hace cuánto, bueno, de hecho yo recuerdo la clase de Lago que comentamos que en ese momento estaban las encuestas que le daban en torno a un 11% de voto y que se iba a quedar en torno ahí, no, no mucho más, o incluso al 14-15 y al final pues terminó en un 22% que ha podido dar lugar a debates en el seno de la izquierda sobre si en un sistema a dos vueltas como el francés pues hubiese convenido pues Presentar tantas candidaturas. eso es, en torno a su hubiese convenido en este caso pues presentar más en torno a su figura, ya viendo las encuestas que él iba a ser el que tenía más opciones y finalmente ha sido así. Sí, exacto. Y bueno, también su propia marca, ¿no? Es decir, el partido que lo refrendaba no era tanto la Francia Insumisa, ¿no? Sino se llamaba Unión Popular, ¿no? Yo creo que también ahí, ya desde el propio nombre de lo que era la marca que lo respaldaba, ya daba a entender, ¿no? Ese voto útil, ¿no? O esa apelación al voto útil, ¿no? Y bueno, pues si os parece, vamos a hablar un poco de los resultados a nivel mapas y también estos gráficos, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Y que nos muestran un poco cómo ha votado Francia, ¿no? O qué perfiles han votado por un candidato y por otro, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos con el del mapa, ¿vale? Que bueno, al final siempre es interesante ver los mapas, ¿no? Es decir, dónde se vota un candidato o dónde se vota otro, ¿no? Lo que vemos aquí ahora, ¿no? Es que Emmanuel Macron, donde tuvo más hegemonía, más o encabezó, fue el primer candidato, ¿no? El que tuvo más votos, ¿no? En esas regiones, pues sobre todo podemos decir o podemos situar en el litoral francés, ¿vale? Del oeste, ¿no? De Francia, ¿vale? Luego Marine Le Pen, sobre todo el norte y también la región de lo que se llama PACA, ¿no? Que es, pues eso, la costa azul de Francia, ¿no? Que es al sur. Y luego Jean-Luc Mélenchon sobre todo ha tenido mucha importancia en las ciudades, ¿no? Sobre todo en París y luego lo que es la isla de Francia, ¿no? Que es la región, ¿no? En la que se ubica, pues eso, París, ¿no? Y luego también Jean-Luc Mélenchon, donde ha tenido mucha importancia, ha sido en las regiones de De esto, Aquitania. ultramar.
Ah, bueno, pensé que ibas a decir en el sur, ¿no? Porque en el sur también hay bastante Sí, gente. bueno, sí, también, sí, sobre todo la parte de los Pirineos, sí, pero bueno, luego si te ves las de ultramar también tuvo bastante No, importancia. hay encima de razón por más. A ver, obviamente tienen menos población, pero sí. Sí. Sí que lo Sí, vi. sí. Y bueno, pues eso. Y bueno, luego también destacar que Córcega, que es una zona que en esta campaña tuvo algo de importancia, ¿no? Sobre todo por la muerte del independentista Iván Corona. Y luego también, pues, algunas manifestaciones que había en favor de la independencia, ¿no? Y a mí me causa algo de sorpresa, por así decirlo, ¿no? Que Marine Le Pen al final ha sido la que ha tenido mayor importancia, ¿no? En la isla. Pero bueno, algunos apuntes, ¿no? de este mapa que tampoco, que si no eres muy entendido de Francia, pues no puedes leer tanto, ¿no? No puedes sacar tantas claves, ¿no? Y yo por eso creo que es más interesante irse a los gráficos, algunos gráficos, por ejemplo, que estamos viendo ahora, el del tamaño de municipio, ¿no? Y cómo se votó a cada candidato, ¿no? Estamos viendo ahora, como digo, el del tamaño de municipio, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en las zonas más rurales, de menos de menos personas, ¿no? que habitaban, pues Marine Le Pen sobre todo tuvo un mayor porcentaje de voto, ¿no? Y si nos íbamos a la Francia más, pues eso, metropolitana, por así decirlo, más de ciudad, pues por ejemplo estaban ahí Macron y Jean-Luc Mélenchon, ¿no? De hecho, creo que este gráfico además se complementa muy bien con el mapa porque se puede ver que Le Pen ocupa La Francia periférica. claro, ocupa mucho color y parece que por esa razón tiene más votos, pero la razón de que ocupe tanto espacio de mapa es que recibe votos de las zonas menos pobladas y, como dice Raúl, de la Francia periférica. Y esto me recuerda a las elecciones estadounidenses, que se hablaba de, pues eso, de trampas de Trump, Sí, eso, de ya, que trampa en por las ejemplo, elecciones, porque Donald sí, Trump tenía más espacio pintado en el mapa y el exacto. espacio pintado no implica el número de votos. Entonces, se ve muy bien reflejado en este gráfico como, pues eso, Le Pen tiene más extensión en el mapa, pero porque tiene más votos Eso es. en las zonas menos pobladas. Sí, Entonces, porque es lo que está diciendo, que al final es mucho mejor en este caso para sacar conclusiones respecto a bueno, sesgos de voto o voto según variable, que es mucho mejor en este caso este tipo de gráficos que no los mapas, porque al final los mapas no se distingue Eso ni es. entre tipos de población, ni entre estatus sociodemográfico, socioeconómico, ni entre la población. Simplemente, es decir, toma todos los puntos por igual. Entonces puede dar un poco esa muestra de lo que no es, ¿no? De que haya una gran región o gran parte del país pintada, en este caso, del color de Le Pen, cuando al final lo que muestra son que ha tenido mucho más éxito en la Francia rural del interior y no tanto en los grandes núcleos urbanos. Eso es. Bueno, y luego yo creo que el otro, es decir, hablando de lo que es esas grandes ciudades de Francia, ¿no? Que también tiene su importancia, y más siendo Francia, que es un país bastante centralista, ¿no? Pues nos vamos aquí al resultado por ciudades, ¿no? Que vemos, pues eso, las principales ciudades, ¿no? Y el voto que tuvieron. Y aquí lo que podemos ver es que tanto Macron por un lado como Mélenchon por otro fueron los candidatos que mayor importancia tuvieron en estas ciudades, mientras que Le Pen consiguió mucho voto de esas zonas rurales, de la Francia periférica, pues Mélenchon recogió mucho voto de las ciudades, que sí es verdad que no le sirvió tanto, ¿no? Y luego Macron, pues donde tuvo más su voto, donde más se concentró, pues eso, en las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, Macron, donde destaca, pues eso, en Burdeos, ¿cuál más? Es que tampoco destacan tantas. En París está muy, muy a la par de Mélenchon, ¿no? Luego Mélenchon sí es verdad que tiene mayor importancia en Lille, en Estrasburgo también, en Montpellier, luego en Toulouse también. Es decir, si vemos, tiene en las ciudades del norte, ¿no? Mélenchon tiene importancia en las ciudades del norte como en las ciudades del sur, ¿no? Como pueden ser, pues eso, tanto Montpellier o Montpellier no, ¿cuál estaba al sur? Montpellier está al Hombre, de sur. aquí, de aquí Niza está al sur. Burdeos, cabrón. Sí, Burdeos. pero en Burdeos no tuvo tanta. No, es decir, no fue tan destacado. Ah, Toulouse. Toulouse sí que es del Toulouse, sur. sí, Sí, Toulouse, Toulouse está exacto, al sur. Toulouse. Sí. Sí, Toulouse. sí.
bueno, tampoco, es decir, sobre todo en las ciudades del norte más que en las del sur. Mm. Toulouse, sí, sí. Y bueno, Marsella también, que eso sí está al sur, Marsella. Y Niza, por ejemplo, que vemos toda esa zona mediterránea pintada del color de Le Pen, pues Niza, que es una ciudad mediterránea, pues está, o sea, no Le Pen por sí sola, pero junto con Zemmour sí que diría que superan a los otros dos Es que candidatos, a Macron y a yo creo Mélenchon. que es la ciudad que más voto tuvo Zemmour, ¿no? Más o menos, yo creo. Sí, 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 sí. sí, sí, de ciudades, sí. Bueno, y tras ella Marsella, que también tiene mucha inmigración, pero Niza más bien será sí, por el nivel socioeconómico, ¿no? Yo creo, la Claro, renta, totalmente, vamos. Sí, más sí, que sí. por... Sí, sí, más es así, es que- así. Y bueno, yo creo que tampoco nos hemos metido mucho en hablar un poco del perfil de voto de cada candidato. Por eso recomendamos que sigáis nuestro Twitter, porque siempre se añade alguna cosa de esas, ¿no? Por ejemplo, ayer la Fundación Jean Jaurès hizo un perfil del voto de Mélenchon muy interesante porque lo que destacó es que Mélenchon no tenía un perfil de votante muy homogéneos, sino que eran distintos tipos de votantes los que, pues eso, votaban a Mélenchon, ¿no? Esto, la Fundación Jean Jaurès lo definía como el archipiélago electoral de Mélenchon, ¿no? Así que, bueno, lo recomendamos. Si estáis en el Twitter, pues le podéis echar un ojo, ¿no? Que lo pusimos, os lo recomendamos ayer, ¿no? Y eso. Y bueno, yo creo que ya por último, de lo que es los resultados de esta primera vuelta, como ya habéis dejado entrever, o he dejado yo antes entrever, el tema del batacazo de tanto los socialistas como los republicanos, que es que ninguno de los dos partidos ha superado ese 5%, ¿no? Que te da ¿cómo decirlo? Esa posibilidad de sufragarte la campaña del propio Estado, ¿no? Y luego también es que entre los dos juntos creo que se lo han conseguido 2,5 millones de votantes. Bastante, bastante irrisorio, ¿no? Comparado con, por ejemplo, 1995, 1974, ¿no? Las épocas de Mitterrand, de Chirac, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, se ve como era un claro bipartidismo Sí, al estilo como en España, con un turnismo de primero tú, luego, o sea, luego otro, y realmente pues tenían una hegemonía que, pues eso, que si ya había alguna duda en 2017, pues ahora se confirma completamente. O sea, la han perdido por completo. Vamos. Sí, De pero que ha hecho, sido realmente un proceso muy acelerado en los últimos tiempos, pero que iniciado realmente bueno, en la legislatura de François Hollande, porque realmente hasta ese momento si ese bipartidismo seguía muy asentado y no es hasta pues el desmembramiento del Partido Socialista y el auge de Macron cuando ya este proceso ya se termina de acelerar. claro, sí, el auge de Macron es clave para ambos partidos, ¿no? Porque es un candidato que intenta atraer a ambos electorados, ¿no? Tanto de un poco centro-izquierda como centro-derecha, ¿no? Y eso yo creo que también les ha mermado bastante. Y luego también, pues, el tema de la unidad del propio partido, ¿no? No tener un horizonte claro. en Francia hay limitación de mandato, ¿no? Son dos. Dos. Sí. Son 10 años, entonces, bueno, a ver si Macron consigue, bueno, primero, a ver si consigue ganar y en caso de que gane o no gane, si se retira, a ver cómo ocurre ese reemplazo y si el Claro. Partido Socialista Es ese. y Pécresse se pueden recuperar de este batacazo, ¿no? Hombre, por Bueno, ejemplo, se hablaba. Sí. primero que el partido sobreviva económicamente, porque ya lo ha dicho Pequeres que van a Ah, bueno, necesitar. sí, eso es, eso es. Es decir, junto a los ecologistas, socialistas y republicanos están actualmente, no en número, bueno, pues seguro que están en números rojos, ¿no? Valérie Pécresse en un principio, bueno, los republicanos dijeron en un principio que a lo mejor no necesitaban donaciones, ¿no? Pero al día siguiente de los resultados del 10 de abril ya dijeron que sí, que necesitaban donaciones, ¿no? Luego, por ejemplo, los ecologistas ya han conseguido 1,2 millones, ¿no? Necesitan como 3 millones para finales de mayo, ¿no? Y todavía no, y bueno, pues no sé si los conseguirán, yo creo que sí lograrán hacerlo, ¿no? Pero sí están bastante mal y luego los socialistas de igual manera. Están bastante mal. Y ahora por eso están con las legislativas. Las legislativas van a definir todo. Es decir, si no consiguen Claro. mucho apoyo, pues sí, eso No, que sí. puede ser la muerte definitiva ya sí que sí de este sistema de partidos.
Sí, Sí. es así, es así. Porque, claro, las presidenciales al final tienen ese, bueno, yo lo consideraría más problemático, pero bueno, ya según se vea, es decir, precisamente por ese carácter presidencial, claro, como que se prioriza la figura carismática del líder, eso sí que puede dar, respecto a un sistema parlamentario, pues que surja una figura carismática que no dependa tanto de un partido para triunfar y asaltar el poder. Pero claro, de cara a las legislativas sí que ese líder necesita, en este caso, de un partido fuerte en el Parlamento que le permita pues, llevar a cabo sus políticas, y no solo ese partido, sino lo que es un sistema de partidos en sí. Porque en caso de que efectivamente no ocurra, pues puede cambiar por completo el sistema y que, por ejemplo, la excepción que hasta ahora ocurría con la Asamblea Nacional, que ahora ya no es La como agrupación nacional. antes se decía más fácil. La agrupación nacional, Claro, sí que antes hasta ahora frente. era un poco, claro, era claro, mucho más el Frente Nacional. Y antes era mucho más, que si antes era una excepción, ¿no? Porque sí, es decir, como que se ha quedado a las puertas varias veces de la segunda vuelta de ganar las elecciones, pero en cambio tenía pocos diputados en la Asamblea Nacional Claro. y quizás ahora pueda cambiar las cosas y sacar bastante más diputados. Tal Ojo como está en que. este caso la izquierda y la derecha Sí, tradicional. pero ojo que también está Erisen Murka ya ha dicho que también se va a presentar a las legislativas. Hombre, Ya, obviamente. A ver. y a ver si es que es así. Y luego, ¿qué iba a comentar? Una cosa, las legislativas que son escrutinio mayoritario, proporcional, pues no tengo ni idea. ¿No? Claro, pues Creo es que que, es que yo creo que va por zonas, es decir, el voto va por zonas. Es decir, tú por eres. circunscripciones. Sí, 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 por circunscripciones, pero no sé muy bien ahora cómo va, la verdad. Diría que es proporcional, pero estoy 100% seguro. Ya luego lo Claro, veremos. habrá tiempo para comentarlo. Exacto, exacto. Y luego comentar eso, que ya lo hablamos en el especial, ¿no? Que el Partido Socialista, cuando eligió a Ana Hidalgo, ¿no? Lo que pensaban es que para estas elecciones, obviamente, no iba a conseguir llegar a segunda vuelta, ¿no? Y lo que se miraba más es a futuro, a que en 2027 llegasen bueno, pues a intentar pues llegar al Eliseo, ¿no? Pero es que con este 2% que ha conseguido, es que es imposible plantearte llegar a 2027 y tener primero un partido con un horizonte común y luego también un candidato que de verdad llegue a coger tanto voto, ¿no? Es que lo va a tener muy difícil. No, es muy complicado y de hecho, si había una figura que podía aunar cierto consenso y tener cierta autoridad del Partido Socialista como para despertar ilusión y levantarlo, era Ana Hidalgo y ha obtenido el peor resultado, bueno, de Sí, sí, toda la lo peor historia. es. Lo estamos viendo. Bernard Entonces, Hammond. bueno, Sí, termina. Sí, había pedido el voto o ha pedido el voto para, no sé qué ha dicho. Ha para dicho, Macron, sí. sí, pero que digo que Bernard Hammond ya en 2017 llegó a los peores resultados con un 6%. Al menos llegaron, es decir, estuvieron por encima de ese 5% que al final les da estabilidad económica, pero es que esta vez se han quedado en un y pico por ciento. Unos resultados irrisorios. Es que eres el décimo, has quedado décimo, es que. Sí, ha quedado que yo, por ejemplo, eso sí que no me lo esperaba, que haya quedado por debajo incluso de las dos derechas estas minoritarias, ¿no? Sí, De la Jan Salle y Lasalle y Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. Y Sí. Dupont-Aignan. El soberanista Dupont-Aignan, sí. Que Y también es de brutal, extrema a mí derecha. eso ya me pareció, bueno, sí, eso ya es más. Sí, Yo, es yo brutal. creo, Entonces, realmente, como. Vamos, yo por lo que he leído. yo creo que igualmente Medio, que. pues. Bueno, termina. Dale. Sí, no, perdón. Que yo creo que igualmente con lo que digo, con la salida antes o después de Macron, se va a reconfigurar. O sea, la reconfiguración del espacio de la izquierda yo creo que es necesario, sí o sí, después de estos resultados. O sea, el Partido Socialista ya hay dudas de que pueda aguantar a nivel financiero, entonces, o sea, tiene que plantear, digamos, esa reunificación quizás. O sea, no, quizás, El o sea, Partido no es de Socialista otro es que no modo. puede plantear nada. Ellos lo que tienen que hacer es ir por detrás. Y eso es lo que no Claro, por entienden. eso, pero no Eso lo es lo tiene que no que plantear entienden. él, exactamente. O sea, tiene que ver los planteamientos que le ofrecen y ver si puede ser absorbido, crear una plataforma de partidos o algo así, como precisamente preveyó, propuso Ana Hidalgo, quizás preveyendo estos resultados. Entonces, bueno, quizás ahora sí que puede ser más realista y esto y a raíz de que estamos hablando de Ana Hidalgo, pregunta Raúl si dejó la alcaldía de París al No. presentarse a Yo creo presidente. que no, 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 sabiéndolo no, ya. no. No, sigue siendo alcaldesa. Sigue siendo Sabiendo el así. escenario. Sí, sí, ¿No? el otro día estuvo con el alcalde de Kiev en Kiev. Mm. Sí. Y fíjate, ni con ese altavoz institucional ha podido
No, pues digamos, eso, al aunque sea final, empatar los resultados. aunque creamos que París, que al final Francia es una zona, un país muy centralista y que París lo mueve todo, pero lo mueve Sí, todo, pero pero luego hay hasta un muchas cierto punto. diferencias en el voto respecto al resto del país, Claro, ¿eh? claro, pero hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. Mm. Y eso es lo que le ha pasado. Y ya veremos, pues como. Yo creo que les ha faltado al Partido Socialista, les ha faltado un poco de entender en el momento que estaban y a lo mejor juzgar y echarse a un lado. Y no digo irse con Mélenchon, pero a lo mejor con Yannick Jadot, ¿no? Como ya hizo Yannick Jadot en su día, que se echó para un lado y apoyó a Benoît Hamon, ¿no? Yo creo que deberían haber intentado hacer unos mejores cálculos en el sentido de que a lo mejor no es el momento de que ellos se presentasen como, pues se presentasen a estas elecciones, ¿no? Sino que lo mejor era que apoyasen a alguien, ¿no? Pero no lo entendieron, así que tampoco pues les ha pasado. Claro. No, y es que al final, exactamente, es decir, ya de por sí es verdad que el sistema presidencial pues condena en este caso a los partidos a buscar estrategias maximizadoras de votos, Claro. pues aliándose con otras fuerzas. Y ya no solo en cuanto al partido, sino también a su propia figura personal como alcaldesa, como bien dice aquí Raúl, sí es someterse en este caso a una posible, luego segura, y humillación tanto del partido, los peores resultados de su historia, como luego en su propia ciudad de la que es alcaldesa, en la cual tampoco es que fuese de las primeras fuerzas, ¿no? A lo mejor fue séptima o octava, no recuerdo. Dices Pero lo que es el voto en París en esta primera del vuelta. Partido Socialista en París en estas, sí. Sí, sí, pues mira, 30, ni 30.000 votos. Si es que Sí, sí. Melenchón es que hay un mapa que, bueno, lo han mostrado muchos analistas y demás, ¿no? De un mapa de que sale una parte es Melenchón, ¿no? La parte más del este y la parte más del oeste de Macron, ¿no? Y, pues así ha Eso pasado. es. Y bueno, pues si os parece, ya pasamos a hablar un poco lo de las transferencias de 2017 a 2022, ¿no? Que, bueno, sí es verdad que no es decir, son en base a encuestas, ¿vale? Es una encuesta de IFOP Opinion, ¿vale? Que es una encuestadora reconocida en Francia, ¿vale? A mí me parece muy interesante esto de las transferencias, siempre, aunque sean, pues eso, 2017 a 2022, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es que es lo que me parece más interesante de esta tabla, ¿no? Y es el tema de François Fillon. Es que Macron en esta presidencial escogió un 37% del voto de François Fillon, mientras que Valérie Pécresse solo un 21%. Mm. Eso ya te da a entender que los republicanos en sí ya iban mal. Ya iban mal si no aguantabas con lo conseguido por François Fillon. No, François Fillon consiguió un 19,5% en 2017, ¿no? Y tú solo consigues retener un 21% y encima Emmanuel Macron, es decir, consigue atraer más votos de lo que es los republicanos, ¿no? Yo creo que a mí me parece bastante destacado, ¿no? Al final luego vemos que lo que es el voto a Jean-Luc Mélenchon de 2017 a 2022, pues es un 70%, un porcentaje bastante alto, ¿no? Luego de Macron de 2017 a 2022 un 73% y luego de la Marine Le Pen de 2017 a la 2022 un 72%, es decir, pues obviamente lo que al final uno prevé, ¿no? Que retengas votos, ¿no? En cambio, por ejemplo, Valérie Pécresse solo retuvo un 21%. También a lo mejor tiene que ver el cambio de candidato, también, pero es que es un 21%, ¿no? De hecho, bueno, pues, o sea, la verdad es que me sorprende que la fidelidad de voto. Realmente, bueno, también al ser los más votados y al permanecer su figura, pues, Claro, si es que al final es lo que pasa en estas presidenciales, es el problema, y es que no cuenta tanto la marca, el partido que te respalda, sino mucho ujú. más el candidato. Claro, exactamente. Y al permanecer como figuras estables de la política francesa, pues eso, han conseguido fidelizar ese voto y bueno, luego también me resultaría interesante ver una tabla de transferencia de voto para ver cuánto voto ha conseguido, digamos, transferencia de voto por partido, no tanto por candidato, Ya, digamos. Entonces, pero bueno, que es que en tampoco. Francia es lo que pasa, que al final A ver, el... Claro, claro, hay que coger este tipo de tablas, claro, porque hoy te presentas con una marca y mañana, pues igual tienes que presentar con otra, porque lo importante eres tú, ¿no? Es la cara, o no Sí, sé. claro, eso sí. exactamente, sí. Y bueno, luego pasamos, a ver, dice, lo mismo te digo con PPS. LR tampoco se echó buenos resultados en la isla de Francia. Bueno, a ver, pero es que hay que tener en cuenta, Valérie Pécresse es la presidenta de la región de Francia. Así, es que es el problema que hay. Es que Valérie Pécresse es la presidenta de la región de Francia, Es decir, sigue siéndolo. Así que bueno.
Así pasa. Bueno, y luego comentamos el tema del acierto de las encuestas. Que a mí me parece súper interesantes todos los aciertos de las encuestas, porque algunas veces ves ahí algunos gazapos que tremendos, ¿no? Y aquí lo que se ve, pues eso, son tres precisiones, ¿no? Que son Jean-Luc Mélenchon, al final en las encuestas se infravaloró, y luego las encuestas sobrevaloraron, sobre todo un poco más a Valérie Pécresse, pues eso, más que, es decir, sobrevaloraron tanto a Pécresse como a Eric Zemmour, ¿no? Pero sobre todo a Pécresse. No, lo estamos viendo. Luego también, por ejemplo, Atlas Inter, ¿no? Que es una encuestadora a nivel internacional, ¿no? Sacó una tabla, ¿no? Con las últimas intenciones de voto que sacaron en la primera vuelta las distintas encuestadoras y luego el error que tuvieron, ¿no? Y bueno, el que más se acercó fue Odoxa, la encuestadora Odoxa. Que sacó, bueno, y luego Atlas Intel, por ejemplo, calcó los resultados de Emmanuel Macron, ¿no? Pero aquí sobre todo destacar el tema de Mélenchon, ¿no? Y que a Marine Le Pen muchos pues le daban ahí que va a ser la única contendiente y que va a pasar esa segunda vuelta sin problemas, y en cambio al final Mélenchon estuvo muy muy justo, vamos, a un 1 y pico %, ¿no? De Sí, hecho, la verdad durante que el recuento... Perdón, dale, Alberto. Bueno, sí, de lo que estoy comentando en este caso, pues, y de nuevo al final es un empujo en este caso al trabajo que realizan las encuestadoras también en el país vecino. Pero es verdad que es bastante sorprendente en este caso, las diferencias, ¿no? Entre el desempeño de Mélenchon y lo que ha pronosticado las encuestas, porque evidentemente sobre los candidatos con menor porcentaje de voto, evidentemente, pues se tiene que quedar y dentro de lo que es el margen de error, porque iban a obtener muy poco porcentaje y por tanto acertar, pues no es tan admirable, digamos. Pero sí que es claro que lo de Melechón no solamente tiene unas consecuencias numéricas importantes, hostia, casi ¿cuánto que pone? Casi un 6% de 5,5. entre 5 y 6 puntos porcentuales de bajada, sino que en este caso en un sistema de dos vueltas como el francés, pues tenía una gran importancia porque quizá ha podido disuadir, esto ya es una interpretación mía, en este caso, aparte del electorado de izquierdas, de no votarle por el hecho de no poder de no poder pasar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, es decir, esto ya son cavilaciones ya de cada uno, pero quiero decir que es un error bastante gordo, ¿no? Porque por lo general, pues es comprensible 2, 3 puntos, pero 6 sí que me sorprende. Y luego, claro, me sorprende en el sentido. Es el mío, sí. Es que, bueno, ahora le tengo que abrir la puerta que va a ir a comer. Un Mitch. Sí, sí. Bueno, y ya termino la intervención y le abro la puerta. Que yo esperaba que esos 6 puntos de error de Mélenchon fuesen también en este caso respecto a otro candidato de izquierda, y realmente no, es en este caso respecto a Zemmour y Pécresse. Lo digo porque a lo mejor ese electorado, a lo mejor dijera en encuestas que fuese a votar a otro candidato y se terminase decantando por Mélenchon, pero no veo ese trasvase entre ellos, entonces no sé. Extraño, ¿no? Para así decirlo. Es extraño, sí, yo ahí la verdad que no puedo interpretar otra cosa. Y la verdad, o sea, ole por los aciertos, pero también sorprenden los fallos porque con cómo son las elecciones presidenciales francesas, digamos que no hay ni circunscripciones, ni nacional. listas de votos, sino, o sea, listas de partido, ni nada, o sea, no sé, el recuento, además de que podría ser más rápido, también quiero dejar ese mensaje porque en España somos unos cracks. Luego las encuestas también deberían de ser más precisas, o sea, y me refiero en el sentido de Mélenchon, porque sí. Digamos que el sistema electoral francés ayuda, digamos, a no hacer mucha magia con los números cuando haces una encuesta, digamos, porque votas directamente al candidato, Claro. digamos. Sí, que no es tan difícil circunscripciones. predecirlo, vamos. Exacto, no, exactamente. Sí, yo creo que a priori sería lo más sencillo, porque luego de cara a las legislativas ahí va a ser bastante más complicado, ¿no? Por el tema de circunscripciones, partidos y tal. Pero en cambio ahora es simplemente a quién vas a votar, a quién directamente, no a qué partido, sino a qué persona vas a votar, simplemente por quién tienes más empatía. Y en este caso el que sume más votos pasa. Así que en ese sentido, realzo mi crítica, sorprende bastante en este caso ese desvío de casi 6 puntos en el caso de Mélenchon.
Totalmente. Y bueno, pues si os parece, yo creo que ya hemos comentado un poco lo que es toda esta primera vuelta, ¿no? Tanto los resultados, nos hemos ido también a mapas como tablas, ¿no? O gráficos. Y bueno, también hemos señalado las transferencias de voto, ¿no? Que podía haber de 2017 a 2022. Y hemos hablado de las ciertas encuestas, ¿no? Si os parece, ya hablamos de la segunda vuelta, ¿no? Que bueno, sí es verdad que de primera podemos decir que a lo mejor está todo el pescado vendido, pero bueno, siempre hay que poner unos asteriscos, ¿no? Porque puede pasar alguna sorpresa, ¿no? Y por eso ahora Macron no lo hablaremos. Ahora Macron está haciendo campaña, ¿no? Porque es que la primera vuelta solo fue a un meeting, es decir, solo hizo una reunión. Sí es verdad que reunió en torno a 30.000 personas, pero solo hizo una, ¿no? Pero ya en esta segunda vuelta se ha tenido que poner las pilas porque puede tener un pequeño error y que Magui Le Pen le supere, ¿no? Si es verdad, luego lo veremos, que a lo mejor la ventaja que tienes es un poquito grande, bueno, es decir, de 3 4 puntos, ¿no? Pero ojo, ojo. Entonces, Pero aún sí. así, destacaría que a pesar de que no ha hecho campaña, ha mejorado resultados respecto a la primera vuelta de hace 5 años. Y bueno, pero es que la Entonces, primera vuelta hace 5 años es que era totalmente diferente el contexto. Además, era él no desconocido, era casi sí. ni conocido en ese. A ver, Por eso era, sí, sí, sí. Pero aún así, o sea, aún así, al no haber hecho campaña, pues no, a mí lo que se me fue. sorprende, lo que me sorprende es que si te vas a las aprobaciones como presidente, muchos es decir, muchos le ponen en desapruebo, ¿no? Pero luego han conseguido ser primero. O luego también otra cosa, en los mítines de campaña, por ejemplo, Guy llegó a reunir en lo que es en Trocadero, en París, pues a unas decenas de miles de personas, ¿no? Pues eso, 5.000 por ahí de personas. Y ayer Macron hizo un meeting también al aire libre, ¿no? Como el que hizo Eric Zemmour hace dos semanas o por ahí. Y llegó, pues eso, a 3.000 personas. Entonces te sorprende, ¿no? Que como las diferencias que hay, ¿no? Entre un candidato que llegó, que fue cuarto, que han conseguido el 7% del voto, ¿no? Y un candidato que ha sido primero, que ha conseguido el 27% del voto, y luego solo reúnes en Marsella a muchas menos Pero, personas. pero escúchame, pero a ver, que decir que eso también yo creo que ocurre en España de forma bastante similar. Vamos, es decir, has dicho Macron y Zemmour, y me recordaría bastante, por ejemplo, si hiciésemos una comparativa de en su momento Rajoy con Vox, en este caso, por ejemplo, si el electorado de Vox es mucho más ruidoso, mediático y se hace más notar, y los mítines son muchísimo más numerosos. Y luego, en cambio, bueno, siempre ha sacado menos voto en este caso que el PP, que en los mítines ha reunido menos. Y luego, respecto al PP o al PSOE, me refiero que al final los partidos mayoritarios no suelen reunir a tanta gente como, bueno, Podemos ya no tanto porque está de capa caída, pero sí, Podemos y Vox pues sí que tienen más tirón, al menos en los mítines se consiguen llenar eh, más vista alegres, ¿no? Y luego respecto al otro que has dicho, a ver, si has dicho que la mayoría, claro, lo dan el desapruebo y luego es primera fuerza. Yo creo que la mayoría de primeros ministros en Europa, la mayoría les dan desapruebo y luego son primera fuerza, pero claro, Sí, pero aquí se ve acrecentado por el tema de la segunda vuelta. ya. Porque Ya, bueno, aquí no votan muchas veces no voto a Macron porque me gusta, ¿no? Sino voto a Macron porque no me queda otra opción, porque no claro, voy a votar a Marine Le Pen. Es que la segunda evidente, vuelta cambia todo el contexto. Mm, evidentemente. Eso yo. Y bueno, pues en cuanto a lo de la campaña, lo que ya se ha comentado, ¿no? Y es que ya los candidatos, es decir, Marine Le Pen y Macron, pues están haciendo más campaña, bueno, sobre todo Macron, que había hecho casi nada, ¿no? Solo un meeting, ¿no? Más importante, ¿no? Así que, bueno, pues ayer estuvo, como ya hemos dicho, en Marsella, ¿no? Que reunió a poquitas personas, ¿no? Al aire libre, pero bueno, con buen tiempo. Es decir, las condiciones eran favorables. Luego no reunió a tanta gente. Y, y bueno, luego también comentar, sí, lo de los apoyos que se ha dado a Maggie Le Pen como a Emmanuel Macron, ¿no? Vamos a hablar un poco primero de los candidatos que no han pasado, que no se han clasificado a la segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, Valérie Pécresse, Jadot, Roussel o Hidalgo han dicho que van a votar a Macron, ¿no? Por ejemplo, luego Valérie Pécresse también precisó que ella iba a votar a Macron, pero que no iba a dar instrucciones de voto.
¿vale? Que eso también es importante muchas veces. Luego, pero sí es verdad que ya cuando dices a quién vas a votar, lo dejas entrever, ¿no? Pero bueno, Casi lo mismo. bueno, es casi lo A ver, mismo, y sí, pero a ver, es que eso ya es entrar ya en formalismos y porque sí, dar bueno, instrucciones. en Tú no puedes formalismo. ordenar a tus votantes votar a este. Ya está diciendo voy a votar. No, Realmente, pero por ejemplo, otros republicanos, es decir, otro tipo de derecha, a lo mejor una derecha más moderada, a lo mejor decía como partido, oye, no votéis a Marine Le Pen, votamos todos a Macron. Pero es que los republicanos hay dudas, es que una de las personas más importantes de los republicanos ha dicho que no va a votar a Macron. ¿Así quién? Eric ¿Quién Ciotti, que quedó en segunda, fue el segundo en las quedó primarias. delante de Valérie Pécresse. Es decir, que lo que se demuestra ahí es que también, si tú no das instrucción de votos, ya no es tanto por ti, sino porque tampoco tienes el partido unido. ¿Es así? No, no. eso está claro que no, unido en ese caso no está, bueno, no está en cualquier caso, visto los resultados, y tampoco están respecto a las órdenes a sus votantes de a quién votar. Claro, y Claro, o sea, te luego, refieres que las instrucciones de voto son más de cara dentro del partido que de cara afuera. claro, O, claro. o es una figura también un poco que puede ir en las dos direcciones, pero que más bien es para dentro del partido, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y luego Mélenchon, bueno, lo que dijo en la rueda de prensa, ¿no? Tras los resultados, es decir, ni un voto a la extrema derecha, no vota a la Le Pen, ¿no? Luego, como hizo ya en 2017, hizo una consulta que duró del miércoles al sábado, ¿no? Y bueno, en esta consulta había tres opciones. Votar, es decir, esta consulta lo que era es como para dar una respuesta de la Francia sumisa de lo que haría en general, ¿no? En esta segunda vuelta, ¿no? Y las opciones que había era votar a Emmanuel Macron, votar en blanco o nulo o abstenerse, ¿no? Y los resultados que se han conocido hoy, ¿no? Pues ha sido el voto en blanco ha sido la mayoría, es decir, el 37%, bueno, mayoría, tampoco mayoría, sino que el 37% de los partidarios de Jean-Luc Mélenchon han dicho que votarán en blanco o nulo, ¿vale? Y Sí, pues luego, eso al final, bueno, eso a ver, es decir, que es un poco, a mí me parece ya un poco, si es criticable lo de republicanos, yo creo que también esto es criticable al final de no mojarse, de bueno, hacemos una consulta y no sé, no es es que un lo poco que pasa es que no es un poco equidistante de decir que casualmente la acción mayoritaria sea en blanco de, bueno, esto pero no es que va no a tienen puesto a Marine Le Pen en la consulta. En la consulta no está incluida Marine Le Pen. Está Macron en blanco o abstención. Marine Le Pen no está. Y después, es sí, que pues, el pero problema aquí, que eso lo han enseñado muchos analistas, es que en Francia es totalmente. Claro, aquí nosotros podríamos decir un votante de izquierda, pues dice entre Marine Le Pen y Macron, seguro que vota Macron. Pero es que el problema aquí en Francia es que Macron también genera mucho rechazo. Y por eso el voto en blanco es nulo. Si es que pasó, en el 2017 pasó lo mismo. sí, pero que aquí está en juego un gobierno, bueno, es decir, que al final, vale, votas en blanco tal, bueno, No, no pero, sé. o sea, pero si te das cuenta, luego dicen ni un voto a la extrema derecha. Porque saben también el peligro que puede correr, que gente a lo mejor quiere votarle. Luego lo vemos en las transferencias de voto. Por eso dicen ni un voto a la extrema derecha. Y no ponen a Le Pen en la consulta. No es decir, no se abstienen, ¿no? Pero decir. Abstenerse y votar en blanco, al final es otra forma de decir. Yo creo que todo lo que no sea votar a Macron es ayudar a Le Pen. Hombre, no ayudar Yo es. creo, yo creo que lo que pasa es que ahí tienes es decir, hay problemas de conocer la Francia, el contexto de Francia y estar y ser Que sí, francés. que no, hombre, a ver, que yo sé que, a ver, que yo no he vivido en Francia, pero yo sé obviamente que, sí, primero es una figura que genera mucho rechazo, ¿no? Porque ha tenido, en ese caso, pues políticas que a lo mejor, pues no han solventado, bueno, no han solventado mejor el tema de la cuestión, sí, bueno, de la inmigración, o ha beneficiado más, en este caso, a la población más rica de Francia, o sí, como que se le ha asociado más al establishment que a otra cosa. Y luego, pues a lo mejor que en ese caso, pues que la extrema derecha lepenista, pues sea más Y luego dice, y luego no es una instrucción de obrerista voto. o no sé cómo Bueno, llamarlo. tampoco Sí, decía, yo diría obrerista, pero bueno. Pero es que luego también dice, el resultado de esta consulta no es una instrucción dada a nadie. Tampoco dicen voto en blanco, bueno. Claro, bueno, pues es que es muy difícil. al final que los republicanos igual no dan instrucciones, No, pues no, claro, igual. no dan instrucciones tampoco, no. Bueno, Sí, bueno, ya está. pero ahí no hay ningún, es decir, ahí no hay ningún debate entre votar a Macron o a Le Pen. Ahí hay debate en votar entre Macron o votar en blanco. Pero Ahí está el yo debate, no están. lo que no entiendo es por qué celebran esta consulta si no, o sea, me refiero, si no se va a hacer la instrucción de como la gente mayoritariamente ha votado que quiere votar en blanco,
Yo, Melenchón, voy a votar también en blanco. No, porque si, me refiero, porque si porque dices ya eso, es que seguro. la consulta no tiene sentido. La consulta solo sirve para saber Es una qué es lo que consulta, quieren es los que es una votantes. consulta, es decir, no es nada, no va a ir a más, es decir, es una consulta, la consulta no es Sí, un referéndum, es una consulta. pero es una consulta que no va más allá de dar información sobre lo que quieren los partidos de la Francia, o sea, los votantes de la Francia El insumisa. 37%, porque luego un 33% ha dicho que. Sí, 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 o sea, me refiero que sabemos lo que quieren hacer cada uno, pero ¿y qué hacemos nosotros, Francia insumisa, con esa información? No podemos hacer nada, solo, bueno, pues saber que si pedimos el voto a Emmanuel Macron, quizás lo tenemos que pedir más en contra de la extrema derecha. Claro, es que, y luego imagínate, tienes que añadirle el tema de las elecciones legislativas. Dejar a Macron todo el espacio y darle el voto y luego tienes en 2 meses o en un mes y pico las elecciones legislativas, también es que muy difícil el contexto. Pero ahí es distinto porque tú ahí te presentas con tu partido y intentarás interpelar a tus votantes, pero ahora, no sé, a mí es que me parece eso equidistante y cobarde incluso. Pero si le haces, no sé, ya está, no sé. Si le haces una consulta para nada y no sé, no sé. Pero al final ¿para qué es? A ver, Si aún sirve así, incluso, pues como forma de conocer el perfil del votante. para los Vale. politólogos, exactamente. Sí, Para los para generar politólogos, para debate entre nosotros. nosotros, maravilloso, muy bien, ya el loop, pero vale. Para nosotros, sí, pero a nivel instrumental para ellos, bueno, pues les sirve para jugar quizás No, es que saber qué relato tú tienen que fíjate, por hacer. ejemplo, para un votante a favor de Melenchon y diga, venga, vamos a esta votación. Y ve el resultado y dice, joder, ha ganado el botón blanco. ¿Y ahora qué hago? Si realmente esto, no sé, si es un poco. Veremos. A ver, ya. Lo que hicieron, es que, es decir, ya lo que hicieron en 2017, no han cambiado. En 2017 hicieron lo mismo y ganó también el voto en blanco nulo. Es así. No. Es que luego hemos jodido unirlo luego con las legislativas, ¿no? Es decir, han votado a Macron y luego tiene la legislativa. Un No, rollo. yo no veo tan complicado. Si al final es un sistema, pues eso, a dos vueltas con elecciones totalmente diferentes. Ahora se opta por lo menos malo para el país y luego ya presentó mi proyecto. No sé, vamos, yo no creo que sea tan complicado. Bueno, no sé. Yo creo que es mejor eso que. Vamos, ¿no? Es decir, como yo que sé, vamos, ni machismo ni feminismo, ¿no? Me parece un poco así de. No sé, un poco de A ver, ciencia han dicho que ni un voto a Le Pen. Es decir, yo creo que ya. no lo mismo, porque ya dice ni un voto a Le Pen, ni un voto a Le Pen, y lo han dicho Sí, varias veces. pero ¿qué significa al final, más allá de cada día, y qué efectos prácticos tiene decir no voto o voto en blanco? Nada. No, pero lo que te muestra es el hartazgo de la población, de que un sistema como este, Sí, como sí, es el presidencial, lo que está es de capa caída y que no representa de toda la población. evidentemente, claro, sí, Es sí. que yo creo que lo que representan más esto, pero vamos. Bueno, veremos. Estaremos el domingo que viene, ya veremos si ha funcionado o no ha funcionado o qué ha hecho, ¿no? Y cómo funciona en la Francia y Sumis y demás. Y bueno, luego también lo comentar que Zemmour y Dupont-Aignan pues votarán por Maggie Le Pen, ¿no? Zemmour al final pues es un candidato de ultraderecha y Dupont-Aignan un candidato soberanista, ¿no? Que pues eso, ya Dupont-Aignan en su día votó por Le Pen y lo hará segunda vuelta, ¿no? Y luego Jean Lassalle ha dicho que votará en blanco. Y luego, por ejemplo, Philippe Poutou de los anticapitalistas ha dicho que ni un voto a Le Pen. Ya está, ha dicho más. Y luego, en Pues cuanto a los expresidentes, pues eso, Nicolas Sarkozy y Hollande han llamado a votar por Macron. Nicolas Sarkozy esta vez sí ha hablado, no se ha callado, como se hizo en primera vuelta, ¿no? Y luego también, pues, diferentes primeros ministros, pues también apoyarán a Macron. claro, puedes apoyar a Macron cómodamente cuando tu partido se ha hundido. Entonces, tampoco hay mucha más opción, ¿no? O sea, es Macron o Le Pen. Claro, y luego tienes a Manuel Valls, que lo que hace es hacer un voto, está pidiendo todo el rato voto a Macron, pero es que luego ves que, quiere irse por las legislativas, quiere conseguir un escaño por las legislativas y estar en la asamblea. Ya. No, es que la verdad que la figura de Manuel Valls cuando termine, si es que termina en algún momento, será para analizarla, de cómo ha saltado de parlamento en parlamento, de país en país. Sí, la verdad es que Manuel Valls es que Estela. la manera, sí. Y Telita. luego comentar otra cosa, bueno, de la campaña electoral también destacar, pues que termina es decir, si el 24 son las elecciones, pues termina el viernes, el 22 a medianoche, la campaña electoral, luego iría lo que se conocería como la regla de silencio electoral.
Y, por ejemplo, el debate entre Macron y Le Pen va a haber uno y será el próximo miércoles 20 de abril. Y bueno, pues veremos. La verdad es que con el tema de los debates, pues bastante triste ha sido, ¿no? Porque en la primera vuelta no ha habido un gran debate, ¿no? Entre los candidatos. Y en esta segunda hay un debate, pero solo el miércoles, ¿no? Y luego, por último, comentar de la campaña el tema de, bueno, del cartel, ¿no? Solo ha salido un cartel, que es el cartel de Marine Le Pen, ¿no? El de Emmanuel Macron no sé si tendrá uno nuevo o seguirá con el mismo, el de AB News, ¿no? Avec Eh, Bus, con vosotros. sí, 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 exacto. Mm. Y veremos si Macron hace algo. Ya, o sea, es decir, la semana que viene veremos el vídeo electoral de Marine Le Pen. No sé si Macron hará un vídeo electoral, yo creo que sí, al menos. Y bueno, por así reseñar este cartel electoral de Maggie Le Pen, a destacar, ¿no? Que, bueno, dice por todos los franceses, ¿no? Y en el cartel ni hay un símbolo de que ponga, bueno, la agrupación nacional, ¿no? Ni tampoco Maggie Le Pen. Es decir, Mm. y pone por todos los franceses. En la primera vuelta era una mujer de Estado o algo así, ¿no? Y en esta segunda es, bueno, ¿cómo era? Mujer de Estado, ¿no? Y en esta segunda es para Sí, todos los franceses, ¿no? Femme d'État. Femme d'État, algo así, creo. Femme d'État, En exacto. francés, es que no sé mucho francés. Pero bueno, para mí este lema refleja muy bien lo que Simbólico. está Simbólico. intentando hacer Marine Le Pen, que es, bueno, es ir a la caza del voto de centro. O sea, Totalmente. está intentando ir al Bueno, centro a los y, republicanos, sí. claro, está intentando, bueno, centro-derecha más bien, y Sí. está intentando evitar, yo creo, todos los temas más polémicos. O sea, ya, o sea, si en las anteriores elecciones de hace 5 años, pues el tema de la Unión Europea era como pues un tema suyo principal, en esta campaña no lo ha sacado tan a Bueno, relucir ha y no dicho ves modo que que en hagan. su primer mes lo que haría es hacer un referéndum contra los inmigrantes, pero bueno. Sí, no, no, o sea, no digo que esté más moderada en general, digo que está más, bueno, o sea, sí en general, pero porque en algunos temas no, o sea, los ha abandonado un poco respecto a hace 5 años. Claro, Pero, no, o pero sea, y sigue luego estando la esencia, sigue le ha estando venido la muy bien esencia. también, claro, la aparición de Zemmour, claro, que ante el conjunto electorado le hace parecer más moderada por el hecho de que haya una fuerza o un candidato más extremista y sin complejos constantemente, ¿no? Sin Porque, por complejo, ejemplo, yo diría. sí, sí, sin complejos, porque y esta no es que sea complejada, pero sí que efectivamente yo creo que ha sabido guardar más bien las esencias, es decir, manteniéndolas, pero centrándose, vamos, estoy hablando por un artículo de Orden Mundial que he leído que está muy bien. Y hablaba un poco eso sobre esa Marine Le Pen 2. Bueno, 2.0 tampoco, pero sí que un poco renovada, que se está centrando sobre todo en explotar políticamente las consecuencias de la inflación y hablar de las cosas del comer y tal, y haciéndose pues como verdadera representante de los franceses de a pie para, pues en este caso, para ya esta vez sí, pues asaltar el Elíseo. Sí, y luego comenta, bueno, dice aquí Raúl sí con Zemmour a su lado. No, no, no. Ya ha dicho Maggie Le Pen que no quiere a Zemmour a su lado y bueno, No, no, Zemmour se tampoco. refiere que es tibia socialdemócrata en Claro, comparación con Semur. Ah, Pero hostias. bueno, que el apunte que términos has hecho de, tampoco está términos de mal. Huerta de Soto, tibio socialdemócrata. Sí, No, sí. pero nada, Le Pen luego lo ves y luego quiere privatizar los medios de comunicación. Luego al final trae las mismas recetas de la derecha, un poco le mete un poquito de socialdemocracia muy moderada, muy, muy, muy moderada. Ya lo vimos en su día con el eje del Le Monde Diplomatique que se enseñó hace una semana. Y bueno, ya si os parece, pues comentamos lo que es el tema de las encuestas, ¿no? Que bueno, como ya se ha dicho bastantes veces, no hay que relajarse. Hay que relajarse sobre todo referido al tema de Manuel Macron, ¿no? Que Macron, pues ya hemos visto que la primera vuelta se relaja un poco, que al final no le ha ido mal, pero bueno, se ha relajado, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y sí es verdad que lo que señalan los sondeos es que tiene una cierta ventaja, ¿no? Sí, En las sí, sí. encuestas. O sea, de hecho, bueno, pocas encuestas les pone muy, muy empatados. Y en ese sentido, la encuesta que hace The Economist, que hace un Sí, ahora lo cálculo podemos, ahora con lo todas las podemos. encuestas. Ah, sí, pues no me adelanto entonces, pero bueno, que las posibilidades de que gane Macron son muy elevadas. Sí. Son muy elevadas, sí. Alberto, coméntalo. Es que Alberto está chateando. Ah, y grande vueltas.
Sí. Vale, a ver, por favor, bueno. Eso es de Alberto, título personal de Alberto. Bueno, y luego, en cuanto al modelo de The Economist, que ya. Sí, madre mía, Raúl, sí. Por favor, se me ha quedado un mito, Raúl, sí. No, que de The Economist. Bueno, coméntalo tú si quieres, Jorge, ¿no? Que ya lo has dejado entrever. Sí, pues básicamente que pues hace un cálculo con todas las encuestas, ¿no? Sí. Y Bueno, a básicamente ver, pues cálculo contra las encuestas, pero también es decir, se basa en ellas, pero no sí, o hace. sea, no es lo único. Claro. No es lo único. No sé qué más parámetros empleas si lo sabes tú y lo quieres No, explicar. no, tampoco tengo O mucho sea, más pero idea. básicamente hace un cálculo Simulaciones, un matemático. millón de simulaciones diarias y Sí, ya está. exactamente. Y nada, pues estudia las posibilidades de que gane un candidato u otro. Y o sea, las posibilidades de que gane Macron son un 87% frente a Le Pen, que es un 13%. Entonces, bueno, creo que este modelo de The Economist se hizo en las anteriores francesas y, o sea, creo que le dio la razón el resultado. Dices en las Pero bueno, anteriores presidenciales, en la de en las 2017. anteriores sí. 2017. Sí, en 2017, pero bueno, o sea, me refiero, Trump en los modelos también aparecía como con muy bajas posibilidades Claro. de que ganase, pero bueno, ganó. Y Nadal tampoco tenía opción. Bueno, y dale con Nadal, Pero madre bueno, mía. en ese caso también hay que señalar que en estadounidense es más complejo porque es, digamos, existen circunscripciones, por así decirlo, o sea, los estados, Claro, si los ganas un estado gerrymandering u esos, que otro, eso es lo peor que hay del mundo. claro, o sea, no sé, hay muchos más Y, factores. No, sí, aquí en este caso el modelo estadístico, si está bien hecho, que lo está, es de todos los sistemas electorales o de todas las circunstancias posibles, la más predecible, la más fácil de decir un resultado, porque simplemente tener un voto más que el rival. exacto. Y bueno, pues ya hemos comentado un poco de las encuestas, esto de las encuestas de tanto lo que es la media de sondeos, ¿no? Y luego el modelo de The Economist, que siempre es interesante apoyarse en él, ¿no? Porque te da otra perspectiva, ¿no? Yo creo que, pues, interesante, ¿no? Y luego, pues eso, comentar también respecto también de las encuestas, comentar, pues ahora hablaremos del perfil de votante y luego lo de las transferencias de voto que pueda haber, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Entonces, lo de intención de voto por perfiles, bueno, ya es como lo de las transferencias de votos se han hecho, o varias encuestas han recurrido a él, ¿no? A lo del perfil de votante, ¿no? Esta, por ejemplo, es de Via Voice, ¿vale? La encuestadora Via Voice para el periódico Libération. Y bueno, pues aquí lo que señalan es tanto el grupo de edad como el perfil pues, socioprofesional, ¿no? En cuanto al tema de la edad, Macron ganaría en todos los grupos, menos en el de 25 a 34, que es que ganaría Le Pen. Y luego, pues en categorías socioprofesionales, pues lo que es más empleados y obreros, ¿no? Lo que es sector más trabajador, se inclinaría, en este caso, por Marine Le Pen, y el sector, pues eso, profesiones liberales y demás, pues se inclinarían por Macron. Me gustaría que la tercera opción, más que no responde, fuese si parte se va a Ya, abstener, digamos, entiendo. o va a decidir votar en blanco, porque digamos Es que interesante hemos también eso. visto que en el Un electorado porcentaje muy de grande que pueden Mélenchon, alterar ahí. en el electorado de Mélenchon hay un 37% en la consulta que hicieron, el 37% que votó que, como hemos hablado antes, que va a votar en blanco. Entonces, digamos que yo creo que, a no ser que quizás él no responde, se cuenta como blanco, pues diría que no aparece reflejado y es No, yo creo que es interesante. que nos responde. Ya, bueno, pues no sé, aún así, pues interesante porque se ve claramente que, bueno, que quizás Le Pen, es que no sé si me creo del todo que triunfa entre los jóvenes o los jóvenes se abstienen más. Entonces, El que triunfó lo quiero dejar. con los jóvenes era Mélenchon, pero bueno, ahora ya no Sí. está. Claro, por eso lo quiero dejar un poco En duda, sí. duda, sí. Por eso no sé. Aún así, por eso es que me sorprende lo de 25 a 34 tan a favor para Le Pen, pero bueno, en el resto ya vemos que Macron triunfa por. No, y sobre todo es en la gente mayor, porque eso también salía en en los resultados de la primera vuelta, es donde más, es decir, donde había arrasado por bastante El más candidato de. más joven atrae el electorado mayor y el candidato más viejo atrae el electorado más joven. Pues sí. Sí, eso pasó en la primera vuelta, realmente, yo creo, ¿no? Sí, Sí, yo creo que ha sido así. sí, sí. Qué Es raro. verdad.
a priori, pero sí. No hay representación sustantiva, ¿no? O como es, A ver. algo así, ¿no? Sí. La representación, la de Hannah Picking, ¿no? Una cosa así. Sí, exactamente. Hannah Que Pym. básicamente se basa en que la representación de un candidato tiene que ser fiel a la realidad sociológica del país para obtener Hombre, a ver, en ese voto. las categorías socioprofesionales sí, porque en este caso a Macron Sí. al final quien más le ha votado es perfiles, profesiones liberales y Eso es. funcionarios de nivel medio y superior. Sí, por ejemplo, en el mapa este de París, la zona oeste de París, en la zona, pues eso, profesiones liberales, pues que están en la banca y demás, ¿no? Sí. Mm. Y luego el tema de las transferencias, ¿no? Como ya hemos dicho, por ejemplo, bueno, había puesto en el anterior escaleta una de IFOP, pero bueno, luego la he quitado porque, bueno, ¿para qué? Yo creo que con una está bien, ¿no? Esta de Ipsos yo creo que Sí. también es interesante, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Y esta de ISOPS lo que dice es que de transferencias más relevantes, un 33% del voto de Macron ahora votaría, perdón, el 33% del voto de Mélenchon ahora votaría a Macron, el 61% de Jadot a Macron también, el 48% de Valérie Pécresse también a Macron, y luego el electorado de Guisembourg, el 78%, se inclinaría por Marine Le Pen. Vamos, yo creo que tampoco. Es decir, es que mira, estáis vosotros generando debate con el tema del el voto en blanco y voto nulo y demás, pero mirad el Aquí electorado no contesta también. de Mélenchon. Sí, exactamente. O sea, un 51% que realmente no lo sabe, yo creo que ahí puede estar la clave de estas elecciones. Entonces, o sea, yo creo que los modelos estadísticos tienen en cuenta esto, obviamente, pero no sé, o sea, cuando una persona no sabe realmente lo que va a votar, o sea, se añade mucha más incertidumbre. Entonces, a ver, estaría atento porque creo que el resultado puede ser más ajustado que las anteriores. Sí, bueno, a mí lo que me Pero hizo muchas gracias de todo. las anteriores es que las últimas encuestas señalaban que Le Pen iba a estar súper, vamos, casi empate con Macron, y luego vemos las primeras encuestas a pie de urna que te hacen la cuenta atrás, porque aquí en Francia es muy, lo popular es que a las 8 de la tarde hay una cuenta atrás y te salen las encuestas, ¿no? Y ves que un 28% para Macron y un 24% para Le Pen, ¿no? Y ya dices, wow. Así que bueno, las encuestas. Sí. Hay O que sea, tener. no sorprende. Sí. Sorprende, la verdad. Y bueno, Entonces, luego el tema del deseo de victoria, ¿vale? Que la han titulado así en Ipsos, ¿no? Y que a mí yo creo que esto también es muy interesante, ¿no? Porque lo que se pregunta aquí, ¿no? Es por electorado, ¿no? Por Mélenchon, Macron, electorado de Mélenchon, Macron y demás, ¿no? Y lo que se pregunta es decir, yo quiero que Macron gane, ¿no? Que la victoria consiga Macron, ¿no? Y dice, y hay dos opciones, porque sea buen presidente o porque quiero que no gane Le Pen. Y así lo contrario, es decir, viceversa con Le Pen. Es decir, quiero que gane Le Pen porque, pues eso, no quiero que gane Macron o porque creo que sería una buena presidenta, ¿no? Y luego lo que vemos, por ejemplo, pues con el electorado de Mélenchon, ¿no? Que dice que un 35% del electorado de Mélenchon lo que dice es que vota o que quiere la victoria de Macron, sobre todo porque no quiere que gane Le Pen. ya. O sea, que realmente gran parte del electorado de Mélenchon, digamos, se va a poner una pinza en la nariz y va a votar Claro, a así Macron. O los sea, comunistas igual, ¿no? y yo siendo Macron, la verdad es que, o sea, realmente sería sincero con mi programa de gobierno. O sea, quiere subir la edad de jubilación, quiere mantener el gasto, digamos. Entonces, sería sincero en ese sentido, pero a la vez, digamos, si sé que no tengo tanto apoyo por parte de los franceses en general, aunque me voten, sería Sí, pero cauto a la hora de realizar reformas, porque ya sabemos que Francia es un pueblo muy activo, chalecos que amarillos. exactamente, claro. que los chalecos amarillos, o sea, no tienen problema en salir a la calle a protestar, y tendría muy en cuenta que mucha parte del electorado le estaba votando con una pinza en la nariz. Pero tú piensas que ya, en el caso de ganar sería un pato cojo, que por lo visto es un término así gracioso. Si alude a Que que le da igual como ya. ya sería... ¿Qué? Que le da igual, digo, que como Efectivamente. no va a ser reelecto. Eso es. Claro, es decir, como que ahora mismo lo más importante es seducir, en este caso, a la mayor cantidad de franceses posible con tal de mantenerse en el poder, es decir, sea, como bien dice esta encuesta, por deseo de que sea un buen presidente
o ponerse una pinza en la nariz con tal de que Bloquear. sea un mal menor. Pero una vez ya que consiga en ese caso la victoria, al final, como luego no va a poder optar a la reelección, pues ya un poco va a poder hacer lo que quiera y en este caso, yo creo que por la vía por la que optaría sería pues aplicar lo que es su propio programa electoral de cara, yo creo, un poco, no tanto luego a presentarse más adelante, sino a dejar algún tipo de delfín político en el partido para que el partido o la marca creada en torno a su Difícil va a tener el figura partido. pues sobreviva tras él. Sí, a ver, el partido en sí yo creo que lo va a tener difícil tras él, pero bueno, porque ya Yo no hay conozco, yo problemas. no conozco a nadie, porque si en verdad, por ejemplo, si se presentan en las legislativas como las Es que se anteriores, presentan y se 8. presentan, No, se claro, presentan una 8 amalgama de plataformas. partidos moderados, ¿no? Con Modem y tal, pero tampoco es que haya nadie conocido ahí. No, Eduard Philippe, que tiene también su propio partido, ¿no? El anterior primer ministro, ¿no? Sí, Pero vamos, que es que son, encima tienes a 8 plataformas o las que sean que te están claro. apoyando, pero ya eso es muy difícil de mantener. Y bueno, luego lo que decías de lo del tema del pato cojo y demás, ¿no? Y luego las propuestas, ¿no? Que puedes hacer en campaña y luego lo que en realidad vas a hacer durante tu etapa de gobierno, ¿no? Yo aquí también quería destacar, ¿no? Que por ejemplo ayer en Marsella, ¿no? Que el meeting que hizo, la reunión que hizo, la dedicó sobre todo al tema de los temas de ecología, de medio ambiental y demás. Y una de las propuestas que hizo, ¿no? Es que si su primer ministro, al que eligiese, se dedicaría, una de sus parcelas sería dedicarse al tema de la ecología, ¿no? Es decir, que el primer ministro de Macron tuviese entre sus principales competencias el tema de la gestión de la ecología y demás, que eso es un guiño sobre todo, pues eso, tanto al electorado de Mélenchon como al electorado de Yannick Jadot. Pero vamos, luego veremos lo que hace porque al final pues no tiene, termina su partido o termina su mandato y tampoco, yo creo que tampoco va a tener un sucesor, por así decirlo, ni nada por el estilo. Que es lo que a lo mejor podría hacer que no mirase tanto, que mirase algo más por lo que piensan otros, ¿no? Es decir, que hiciese propuestas que viniesen de otros candidatos, ¿no? Yo creo que lo dudo, ¿no? Pero bueno. Eso no puede servir al tema de conseguir ganar esta segunda vuelta en no más. Pero bueno, veremos, estaremos atentos. Y bueno, yo creo que ya hemos comentado un poco todo esta segunda vuelta y la primera vuelta, ¿no? Yo creo que no se nos pasa nada y si se nos pasa, pues oye, decídnoslo y si no, también miraos el hilo que llevamos haciendo, pues eso, hace una semanita, de, pues esto, mirando, es decir, sacando noticias y demás, o las más destacadas de lo que es esta segunda vuelta, ¿no? Así que, pues eso, echarle un vistazo si queréis, ¿no? Por ejemplo, hoy está Jalum Melenchon, está haciendo una entrevista en BFM TV, ¿no? Interesante, la primera entrevista tras los resultados de la primera vuelta, así que podemos ver a lo mejor que dice algo destacable, ¿no? Así que estaremos atentos también a ese tema, ¿no? Y bueno, si os parece, yo voy a preguntar ya tanto a Jorge como a Alberto, pues, ¿cómo veis esta segunda vuelta, ¿no? ¿Qué creéis que puede ocurrir o, bueno, vuestras precisiones? Pues si quieres hablar tú primero, Alberto, que yo hablo antes primero, cuando hemos empezado. Así lo hacemos al revés. Cortesía parlamentaria. Cortesía, exactamente. Bueno, pues sí, cerramos el directo en este caso, pues Accidentado. con. Sí, que está, vamos, con toda la carne en el asador, vamos, me refiero un poco en el titular que da al principio de que ni mucho menos está todo el pescado vendido, hay que jugar el partido la semana que viene. Hay un debate muy interesante que, bueno, no sé si los españoles o los hispanohablantes podremos verlo de alguna forma Sí, en BFM TV, bueno, sí, en YouTube lo puedes ver. en YouTube, pues igual me lo veo. Porque claro, aquí va a estar, y en este caso A yo las 9 de creo, la noche, a las 9, bueno, ¿qué día? ¿Martes, miércoles? miércoles 20 de abril. Vale, así que ya estamos en casa, muy bien. Pues eso. Bueno, animo en este caso a nuestra audiencia, a los que sean, pues a verlo porque yo creo que va a estar interesante. Y vamos, pues básicamente eso, de que yo creo que va a estar bastante más reñido y apretada la contienda que hace 5 años y de nuevo, pues sin que sea pues reiterativo, pues que al final esto, pues por mucho que nos hagamos los locos o que pensemos que no va con nosotros, pues tiene influencias al final en nuestra vida, vamos, tanto los españoles como los europeos. Entonces, bueno, sin querer tirar por uno de los dos bandos, ni mucho menos, pero que A ver, yo no tiraría. las elecciones realmente importantes y que hay que seguir muy de cerca. Yo no tendría ningún problema en decir que yo no votaría a Le Pen, porque vamos, yo con gente que quiere restringir derechos no tendría ningún problema. Pero bueno.
Como ya se dijo en su día, objetivos pero no neutrales. Y en este caso nunca hay que ser neutral con Maggie Le Pen. Sin Pero equidistancias, claro, sí, sí, sí. sí. ¿En qué distancia? Sí, está Que, en el Ah, Twitter. con X, es que verdad. destacar también que los medios de comunicación españoles se han puesto a hablar en los resultados de esta primera vuelta, vamos, los han comentado y recomendado, pero vamos, yo durante la campaña les vi a todos en silencio, no les veía ningún tipo de reportaje, mínimos reportajes, ¿no? O tenían mínima repercusión, y bueno, ahora están a tope de power. Pero bueno, ya sabemos cómo son los grandes Claro, medios. ahora que parece que llega el lobo, todos los medios se interesan un poco más, ¿no? La verdad. Pues si Pero no te hablaban todo el rato, te hacían piezas de Zenbur y te hacían 50.000. sí, 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 exactamente, sí, sí, completamente. Pero bueno, o sea, Para eso tienen politics, para que se sigan claro, ahí. exactamente. Campanita, campanita y así se Campanitas, enteran sí, de sí. todo. Así se enteran de todo. Pero bueno, yo comparto lo que ha dicho Alberto en la importancia de estas elecciones. Yo creo que nos encontramos en un momento parecido a lo que vimos hace 5 años, Macron contra Le Pen, con principios que pues siguen estando ahí. El Le Pen extrema derecha, con propuestas claras anti-europeístas, anti-inmigración. Parece que pro-LGTB, porque estas elecciones se han movido muy a lo pro-LGTB, enlazando con el anti-islamismo. O sea, ha hecho ahí un poco el truco. El truco del Eh, almendruco. el truco, sí, del almendruco, exactamente. Pero bueno, que en cualquier caso eh, yo creo que para la conveniencia de Europa y de España espero que gane Macron. Quizás, bueno, los franceses son los que lo tienen que decidir, pero yo creo que aunque muchos franceses de izquierda no quieran votar a Macron, pues lastimosamente es el sistema electoral que tienen, presidencialista, segunda vuelta, pues ya que se piense la izquierda para próximas elecciones presentarse unida o vivir pues este tipo de situaciones. Así que bueno, estaremos atentos desde Politics y nada, pues o sea, la verdad es que son unas elecciones a las que yo le tengo especial ganas, la verdad, o sea, son muy interesantes. Así que nada, A los veremos qué medios pasa. españoles también la sigo, pero cuando han sido los resultados. Claro. Bueno, pues sí es verdad que ha sido un directo que, pues por el OBS, nos ha cortado un poco ahí la racha, ¿no? Y a mí me ha dejado un poco ahí descontento, ¿no? Porque es que vamos, me ha dejado traspiés, ¿no? Lo que ha hecho el OBS, ¿no? Pero bueno, se ha podido solucionar, que eso es lo importante. Hemos intentado salir de ello, yo creo que de la mejor manera posible. Como siempre, muchas gracias ahí a Rausi que está ahí dando ahí por los comentarios, escribiendo y dándonos ahí temitas para comentar, que siempre viene bien, ¿no? Porque al final esa interacción nos enriquece, ¿no? Y luego, pues a todos los que os habéis pasado y que no habéis comentado, pues bueno, también saludos, ¿no? Y bueno, esperemos que si hacemos un especial la semana que viene no estaremos. Es decir, que sea como la semana pasada, que no estemos tan atropellados y que no nos corten todo el rollo el OBS y no haya problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad. Pero bueno, si queréis despedidos, tanto Alberto como Jorge, y bueno, a ver si nos vemos en la próxima. Pues nos vemos y un placer estar por aquí de vuelta, que sé que el pueblo me lo pedía. Así que nada, para No, que no, estamos de vuelta. yo ahora mismo ya pongo una plegaria para que esté presente el domingo que viene y no tenga Sí, ping-pong yo espero Hombre, que sí, la yo verdad. creo, yo creo que ya vamos, se pasa. Yo creo que los resultados tampoco se van a conocer muy tarde. Y si se conocen tarde, a lo mejor a las 11 de la noche, 12 de la noche ya estará escrutado el 80% y ya uno ya puede dar por sentado todo. Pero Ujú. estar atentos a Oye, Politics, ya se hablará, ¿no? Ya. ¿qué sabe lo que pasa, Raúl? Que nunca hemos hecho un directo tan corto, entonces nos sentimos raros. En plan, ¿qué está pasando? ¿Vamos a terminar ya? Pues sí, efectivamente vamos a terminar ya el directo. Sí, sí. Y no lo quieres terminar, ¿eh? No lo ¿Eh? sueltas, que no lo sueltas. ¿El qué? El directo, que no lo quieres terminar, ¿eh? Ah, bueno, no, 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 joder. Ya lo cerramos, hombre, lo cerramos. Ya ves. Bueno, pues eso. A ver Hasta si el otro día luego. estuvimos ya Chao. 5 horas y ya hemos estado de más. Sí, sí, Bueno, por eso digo que se hace raro un directo de 1 hora. a ver. Bueno, sí, al final Ah, hemos estado muchas más horas de lo necesario por el tema del OBS que nos ha generado problemillas, pero bueno. ah, Sí, ya pongo la pantalla completa. Venga, chao. despedidos. Adiós. Adiós.
Bueno, pues terminamos este directito hablando de la segunda vuelta como de los resultados de la primera. Esperemos que os haya gustado, ¿no? Y que perdonadnos por los problemillas que hemos tenido técnicos, ¿no? Yo creo que, vamos, es ajeno a nuestra voluntad, ¿no? No ha habido ningún tipo de intencionalidad, sino que ha sido el propio, bueno, desde el programa que hacemos el directo, ¿no? Que pues nos ha generado problemas. Últimamente solo genera problemas. Ojalá vaya en los siguientes días mucho mejor. Muchas gracias a todos, ya hemos comentado un poco lo que se planea en esta segunda vuelta. Esperemos teneros pues por Twitter o por YouTube o por Instagram. Y nos vemos en la siguiente. Chao a todos. Chao, chao, chao. A ver.